Bueno, feliz sábado a todos mis hermanos. Vamos a hablar sobre cómo comprendes la escritura y vamos a tocar ciertos conceptos que nos ayudarán a interactuar mejor con la Biblia, ¿no? Este es un punto fundamental y para así poder ir comprendiendo más la escritura, la inspiración. Y es un tema que se ha venido hablando ya largo tiempo, hay varios estudios, hemos hablado mucho de metodología, pero Lanzano Parminder sigue dando vislumbres sobre el tema, ¿no? Y en verdad, eso fue lo que inspiró a yo poder realizar este tema, porque en verdad habían puntos que necesitaba comprender, necesitaba asimilar y así poder enseñarlo, ¿no? Y, y bueno, vamos a comenzar acá, ¿no? Y me gustaría poder hablar, ¿no? Como había mencionado, vamos a tocar ciertos conceptos que, que nos van a ayudar a poder comprender la escritura, ¿no? Y uno de esos primeros conceptos es lo que es un principio, ¿no? Y yo ahí tengo un concepto, una definición, pero me gustaría algún voluntario que me diga qué entiende él por principio, ¿no? ¿Qué, qué comprende referente a qué es un principio? Y más con lo que nosotros hemos estado viendo relacionado a esta palabra, ¿no? Y nuestra interacción con la escritura. ¿Algún voluntario? Un principio es algo que no se puede cambiar y Correcto. que está establecido Cor- bien desde el comienzo de todo. Claro, ¿no? De hecho, de ahí viene principio, ¿no? Eh, el mismo nombre en cierta forma lo va planteando, ¿no? Aquí nos dice que los principios son un sistema de normas y leyes. Entonces esto me llamó la atención, ¿no? Que deben ser cumplidos para que un sistema funcione adecuadamente. Son universales, por lo tanto aplican a todos los individuos y son necesarios para obrar de manera correcta. Este, sigue diciendo acá, ¿no? Que lo esperado es que todas las personas conozcan y pongan en práctica los principios básicos para hacer que la convivencia social se lleve a cabo en armonía, buscando superación personal, pero nunca en detrimento de los otros. Pues aquí nos viene hablando, ¿no? De que los principios son un sistema de normas y leyes, ¿no? Que es interesante. Y están allí, como decía la hermana Solán, me gustó esto que dice que son universales, y luego sigue aquí hablando, ¿no? De que además los principios existen independientemente de que el individuo tenga conocimiento de ellos o los ponga en práctica. Y los principios son la guía que determina aquello que es correcto de lo que es incorrecto. Por lo tanto, son la base de los valores humanos. Entonces, los principios, como decía la hermana Solange en su intervención, eh, es, es el inicio, ¿no? El mismo nombre lo dice. Y están allí eh, independientemente de que uno como individuo sepa que exista o no. Y me gusta mucho esto porque, y lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero sabemos que, como hemos visto, que los principios son universales. Los principios son universales, el universo tuvo un creador y el creador tiene un principio. Y tiene varios principios, ¿no? Que lo rigen. Y, y el ser humano, por su condición de pecado, puede hasta obviarlos aunque estén allí, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. ¿Algo que quieran aportar referente a lo que es un principio? ¿Algo, alguna idea, algo que les haya llamado la atención? ¿Algún otro aporte que quieran ver relacionado a lo que es un principio? Y, y antes de que intervenga alguien que quiera intervenir, esto va asociado, direccionado a, a
un interrogante, ¿no? Que planteó el anciano Parminder hace meses atrás, que se le ha venido dando respuesta, ¿no? De que si los 10 mandamientos son principios o son normas, ¿no? Él utilizó eso o los traductores le dieron esas palabras explícitas, ¿no? Entonces a eso va relacionado este estudio y otros aportes que él ha venido dando en los últimos seminarios, ¿no? Una pregunta. Entonces por eso, dígame, hermano. Hola, Kelvin. ¿Qué es lo que define los principios? ¿La sociedad No, o dice que los... ¿Cómo termina la pregunta? quién es el que define o qué es lo que define los principios de la humanidad? Porque esto es universal, dice, ¿no? Es universal, es O sea, universal. vemos que Y no en todos sí, lados es sí, lo mismo, quizás. No en todos lados tienen claro, lo mismo. pero Sí, pero sí. O sea, hay una, no sé si, como dice, hay una diferencia entre principio y regla y leyes, pero acá es como que los principios son las leyes y normas, ¿no? Entonces que como que ahí ya entré en conflicto, no, creo. mira, vamos a avanzar un poquito más y si aún tienes dudas con respecto a esta pregunta, la haces nuevamente, ¿te parece? Porque vamos a ampliar sobre esto, ¿no? Y no me quiero adelantar. Pero Ok, si de aquí en adelante sigues con la misma duda, no te abstengas a hacerla y vamos a responderla, ¿te parece? listo, gracias. Claro, entonces vimos lo que son principios, ¿no? Habíamos dicho que es un sistema de normas y leyes, ¿no? Que son universales, que existen independientemente de que el individuo los conozca o no. Y están allí para, para el correcto funcionamiento de las cosas en convivencia, ¿no? En que todo esté en armonía. Es el propósito, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre las normas. Habíamos dicho que los principios es un sistema de normas y leyes, ¿no? Pero vamos a ver lo que son normas. Y nos dice acá que las normas son reglas que se establecen con el propósito de regular el comportamiento para mantener un orden determinado y son articuladas para establecer las bases de un comportamiento aceptado dentro de una sociedad u organización. En relación a su significado, se establece que el término norma proviene del latín que significa escuadra, lo cual es un instrumento con un ángulo recto en forma de escuadra que se utiliza para ajustar algunos materiales como madera y piedra, ¿no? Entonces acá podemos ver que la diferencia entre norma y principio eh, proceden de las organizaciones estatales o sociales. Eh, Dame un segundito acá. Ok, las normas proceden de las organizaciones estatales y sociales y necesitan que una autoridad las determine y las establezca, ¿no? Que era un poco lo que tú estabas mencionando, que, que si esas las establecía la sociedad. Pero son las normas las que proceden de un organismo estatal o social. Y los principios tienen su origen en la propia naturaleza y obtienen su contenido de la misma naturaleza de las relaciones humanas y de los derechos que aparecen y deberían ser obvios para la humanidad, ¿no? Este, no sé si me di a entender entre cuál es la diferencia entre norma y principio. Un principio, habíamos dicho que es un sistema de normas, ¿no? Entonces, un principio requiere normas o reglas para poder comprenderlo y así llegar a su cumplimiento mientras se crea el hábito y mientras crecemos. Y me llama mucho la atención y quiero conectar esto con una cita de Espíritu de Profecía. Me gustaría que alguien pudiera leerla, que ya no puedo ver quién es esta. Yo la leo. Dice, la ley de Dios
existía antes que el hombre fuera creado. Los ángeles eran gobernados por ella. Satanás cayó porque transgredió los principios del gobierno de Dios. Después que Adán y Eva fueron creados, Dios les hizo conocer su ley. Esta no estaba escrita entonces, pero le fue repetida por Jehová. Después del pecado y la caída de Adán, nada fue eliminado de la ley de Dios. Los principios de los 10 mandamientos existían antes de la caída y eran de una naturaleza que se ajustaba a la condición de un orden de seres santos. Bien, entonces aquí vemos de que el gobierno de Dios tenía un orden y Satanás transgredió los principios de Dios, ¿no? Que lo vemos explicados en la ley, ¿no? Y hay otra cita que complementa la que acabamos de leer, que dice, esos principios fueron formulados al hombre más explícitamente después de la caída y anunciados para satisfacer las necesidades de seres inteligentes caídos. Esto fue necesario a causa de que la mente del hombre había sido cegada por la transgresión. Entonces yo quiero darle un ejemplo acá, ¿no? Adán y Eva en el Edén, antes del pecado, eran regidos por la naturaleza que gobernaba el universo, ¿no? Que es el amor, ¿sí? Que es la naturaleza y el principio que rige el universo. Luego de la caída, su naturaleza cambió, ¿no? Y también su carácter cambió de amor a lo que es el egoísmo. Esto es interesante porque nosotros aquí podemos ver que de generación en generación fueron perdiendo contacto. Uy, disculpen, ya va. Una consulta. Dime. Entonces como que los 10 mandamientos fueron modificados por causa del pecado. No, O sea, no es que fueron modificados. No es que fueron modificados. El principio estaba, ¿cierto? claro. Y el Sí, principio es el amor, que es el principio que rige el universo. Hay textos que dicen que la naturaleza de Dios es espíritu, ¿no? Y Dios es amor. Entonces, el principio como tal que rige el universo es el amor. Pero nosotros vemos que Adán y Eva tuvieron contacto directo con la fuente del amor, pero avanzando de edad en edad y de generación en generación hubieron personas que no conocían a Dios. Ahora, vamos a un ejemplo. Vemos a un niño pequeño, y tú lo estás formando y tú agarras y le dices, tú tienes que amarme, ámame. O tú le dices a un niño que te obedezca, pero él no sabe qué es amor y no sabe cómo obedecer. Y es allí donde entran los 10 mandamientos, donde entra la ley. Que están allí para brindarnos esos pasos para poder lograr ese objetivo que es poder amar. Ya va, que tengo aquí unas notas, que es lo que he tratado de hacer todo este rato, pero no las puedo ver. No sé si me captan la idea. Mira, para completar acá un poco, mira lo que dice el libro de Gálatas, ¿no? El libro de Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados en fe. ¿Sí? Y este tema de la ley ha tenido muchos conflictos porque no se sabía a qué ley se refería, si era la ley ceremonial o era la ley moral, ¿no? La ley de los 10 mandamientos. Pero Elena White amplía esto con otra cita que dice lo siguiente, ¿no? Se me pregunta acerca de la ley en Gálatas. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál ley es el ayo para llevarnos a Cristo? Y contesto ambas, la ceremonial y el código moral de los 10 mandamientos. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. El Espíritu Santo está hablando especialmente de la ley moral en este texto. Mediante el apóstol, la ley nos revela el pecado y nos hace sentir nuestra necesidad de Cristo y acudir a Él
en procura de perdón y paz mediante el arrepentimiento ante Dios, la fe y la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, nosotros vemos que el principio que reina el universo, que gobierna, es el amor, ¿no? Y nosotros vemos que esto se desglosa en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ese principio de amor está desglosado en esa llave de amar a Dios y amar al prójimo. Pero existe una necesidad de una norma, de un ayo o de un tutor que nos ayude a que ese principio se cumpla, porque por nuestra naturaleza no sabemos cómo. Y es allí donde el amar a Dios se traduce en no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no tomarás su nombre en vano y guardarás el día de reposo. Y el amar a tu prójimo se traduce en honra a padre y madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás y no codiciarás. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entiende la diferencia entre principio y norma? Sí, ¿Sí? bueno, yo sí puedo. ¿Sí? ¿Tenías dudas, pero ya se respondió la duda que tenías o no? Claro, el principio está, pero depende de la persona cómo lo interprete, pues, ¿no? Y de ahí salen las leyes y reglas para cada sociedad que existe, ¿no? Claro, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, este, basándonos en otros principios, ¿no? Este, hicimos este ejemplo hablando sobre la ley de Dios, ¿no? Y sobre eh, el principio que rige el universo, que es el amor. Y es por eso que está esa diferencia marcada entre... ¿Cómo? ¿Podría ser como una ampliación, la norma del principio? Es que la norma es como dice allá, como decía allí, es el tutor, es el ayo, es eso que te ayuda a poder cumplir el principio. Porque es que tú agarras, ¿no? Y por eso decía, te mostraba el ejemplo de un niño. ¿Cómo tú le dices a un niño que te ame? En esa misma situación se encontraba Dios después de que el hombre pecó. ¿Qué era amar? ¿Qué es amar? ¿Cómo tú logras amar? Este, Cuando tú tienes una vida matrimonial, tú asumes ciertos compromisos, ¿no? Y uno de ellos es la fidelidad, que también entra eh, este, dentro de los principios, ¿no? Y es interesante porque la fidelidad es algo que es abarcante. Y tú tienes que conocer que es ser fiel, ¿no? Entonces, igual, es esto lo que quería Dios, ¿no? En cierta forma el ser humano no sabía cómo amar a Dios y no sabía cómo amar a su prójimo, porque debido al pecado, él dejó de interactuar con Dios y dejó, por su naturaleza egoísmo, a preocuparse simplemente en sí y no se preocupó en el prójimo. Entonces Dios le dijo, ya va, tú tienes que amarme a mí y tienes que amar al prójimo. Pero ¿cómo nos amas? ¿Cómo me amas a mí? Haciendo esto, cumpliendo estas normas. ¿Y cómo amas a tu prójimo? Guardando estas normas, que nosotros lo hemos reflejado en los 10 mandamientos. Una, ¿Sí? Tal vez me gustaría un poco parafrasear para la comprensión más fácil del hermano, lo que tú estás tratando de querer decir. Y a ver si se responde la pregunta del hermano Matías. Porque la pregunta fue, ¿quién establece el principio, no? Y según la definición que leímos del principio que tú nos diste, dice que el principio está ahí desde siempre, existe siempre, aunque el ser humano no lo conozca, no lo comprenda. Es algo que está establecido, digamos, funciona desde siempre, pero nosotros mismos no hemos podido distinguir ni conocer porque es tan grande que nuestra visión no abarca las cosas.
Entonces, para que nuestra visión pueda abarcar o comprender el principio, lo que necesitamos son las normas, que las normas lo que van a hacer es delimitar en una escala mucho menor lo que es el principio, para así poder nosotros comprender este principio y después ampliar nuestra visión. Correcto. Esto. Sí, gracias, hermano Solange. Mira, otro ejemplo, Matías, o igual a todos, ¿no? Vamos a Levítico 11. Levítico 11 habla sobre qué animales se pueden comer y qué animales no, ¿sí? Ahora, ¿esto es una norma o un principio? Norma. Es una norma, correcto. Si quisiéramos indagar allí cuál sería el principio, podría ser el principio de la vida o principios de la salud, ¿sí? Pero es como tú agarras a una persona y le dices, tú tienes que mantenerte sano o preservar tu vida. Pero, ajá, ¿cómo yo preservo mi vida o cómo yo soy sano? Entonces aquí Dios te está dando una herramienta, te está dando una norma de qué alimentos puedes comer y qué alimentos no, para así tú poder ser sano. No sé si se entendió el ejemplo. ¿Sí? Sí, está muy Sí, bueno. sí. Ok. Bueno, avancemos, ¿no? Pero una ¿Sí? más. En los Ya, 10 mándame. mandamientos, no, por ahí hemos tenido otras clases donde hay ciertas concesiones, por decirlo así, o excepciones. Por ejemplo, cuando Rahab esconde a los espías de Israel y miente para que no lo maten, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo se llamaría eso? Como una enmienda, no sé. Ya, eso lo vamos a ver más adelante. Entiendo tu Ah, pregunta. Ya es ah, interesante. La vamos a ver, la vamos a ver. ¿Sí? ah. Entonces aquí vemos que hay varios tipos, ¿no?, de principios y hay distintos tipos de normas. Entre los principios encontramos el principio de la vida, principio de la humanidad, principio de libertad, principio del bien, principio de la igualdad, principio de la moralidad. Y en los tipos de norma encontramos normas sociales, normas jurídicas, normas convencionales, normas religiosas y normas morales. Ahora, viendo estos ejemplos de principio y norma, quiero que podamos ver dos conceptos bien interesantes, ¿no?, que nos van a ayudar a poder comprender un poco más esto de principio y norma. Uno de ellos ya es conocido porque nosotros lo hemos estudiado, que es la moralidad, ¿sí?, lo moral. Y el otro quizás no lo hemos estudiado, pero en cierta forma podemos tener una noción básica de lo que significa, ¿no?, que es la ética. ¿Sí? Entonces, la moral, para ir respondiendo un poco acá a esto, dice, la moral se refiere a los códigos de normas impuestos por una sociedad para regular la conducta o el comportamiento de los individuos. Abarca reglas, tradiciones y valores compartidos por una sociedad en determinado momento de su historia. Se dice que una persona es moral cuando actúa de acuerdo a las normas, costumbres y valores de su sociedad, aunque estos puedan estar en contradicción con la ética de una misma persona. La moral tiende a ser normativa, a reflejarse en reglamentos y prohibiciones, como algunos de los preceptos recogidos en textos judeocristianos como los 10 mandamientos. Y aquí va un poco a la pregunta que tú venías haciendo relacionado a ciertas concesiones, ¿no? Y, y sé que tú estás mencionando al punto de mentir. ¿Cómo mentir y en qué caso mentir es aceptado o no aceptado, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poquito más extendido cuando toquemos el punto de la ética. A ver. La moralidad, las normas de comportamiento, valores como la honradez,
la discreción en el actuar, en el vestir, el respeto a la autoridad civil y el acatamiento de las normas religiosas, eso se encuentra entre lo que es la moralidad. La moralidad puede abarcar incluso aspectos de la dieta diaria y de la higiene personal, como la prohibición total o parcial de consumir ciertos alimentos. Y aquí te menciona como la cultura musulmana y la hebreica. Los códigos morales pueden variar en el tiempo y en el espacio. En una misma cultura, mm, los valores morales se ven modificados y de acuerdo con las dinámicas y distintos procesos sociales, religiosos, políticos y económicos. Entonces nosotros vemos acá que la moralidad viene establecida por tradiciones y costumbres de una sociedad. Es interesante este punto porque vemos una serie de prohibiciones, pero es necesario saber, pues es necesario poder saber el por qué lo hacemos. Si no seríamos personas autómatas, ¿no? Y eso no es lo que Dios quiere y, y bueno, nuestros líderes nos han instado, ¿no? a, a poder hacer eso, ¿no? A poder nosotros discernir en esto, en, en estos puntos morales. De hecho, nosotros vimos acá, como leímos, que el vestir, el cómo vestir también entra dentro de lo moral. Y es importante esto porque nosotros hemos visto que dentro de lo moral, cuando hablamos de la sociedad religiosa, hay ciertos parámetros y costumbres, como ya nosotros hemos visto con referente a las mujeres, que, que hay ciertas transiciones y ciertos cambios. No sé si me doy a entender, ¿no? El hecho de que una mujer use algo, una prenda o la postura de cierta mujer viene también con referente a costumbres y tradiciones que maneja una sociedad. Y es importante poder comprender esto para no ser autómatas, ¿no? Y cuando guardamos algo, poder saber por el por qué. Diferentes valores morales, ¿no? Pueden convivir en una misma sociedad bajo una misma ética. Esto es muy evidente en países con clases sociales o castas bien diferenciadas, también en culturas donde conviven varias religiones, ¿no? En un sentido, la moral no es uniforme ni perenne. Y ejemplos de comportamiento moral, nosotros podemos ver cortesía verbal, que dentro de la cortesía verbal podemos encontrar el no mentir, a menos de que se trate de una mentira socialmente aceptada, como cuando ves un enfermo en una enfermedad terminal y tú le dices, no, bueno, se va a mejorar o para así poder en cierta forma dar ánimo, pero en cierta forma estás al tanto, ¿no? Y es obvio la situación de que la persona está ya terminal, ¿no? Está como la coherencia de la vida pública y privada, entra también dentro de los comportamientos morales y respetar las normas. ¿Hay un micrófono abierto? ¿Vamos a preguntar algo? No. No. Ok. Ahora vamos a hablar sobre la ética, ¿no? Que es un punto que me llamó bastante la atención y es bien interesante. Ya va, déjame buscar acá que no se ve completa el texto. Creo que lo... Uy. Ok, la ética es la búsqueda del bien, de la realización personal en armonía con los otros seres humanos e implica una relación dinámica entre nuestros valores y los de la sociedad en que nos haya tocado vivir. Eso me llamó la atención, ¿no?
va direccionado a esa armonía que debe haber entre los seres humanos, ¿no? Y habíamos visto que en cierta forma los principios tienen eso, ¿no? A pesar de que son universales y tratan de que todo esté en armonía. Sigue diciendo acá, ¿no? La ética intenta responder en la teoría y en la práctica a la pregunta de cómo debemos vivir. Y desde un punto bien académico es la rama de la filosofía que estudia los principios morales, lo que es bueno y lo que es malo. La ética tiende a ser teórica y personal. Continuamente se pregunta por la naturaleza del bien y de las actividades humanas y sobre la validez de la moralidad en cada sociedad, confrontada con valores que hemos dado por buenos y justos desde hace siglos, como el derecho a la vida, a la igualdad y al derecho. Digo, y a la libertad, disculpe. Un ejemplo clásico de compendio global de principios éticos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamado en las Naciones Unidas en el año 1948 y traducido a más de 500 idiomas, que es un artículo donde afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados con todas estas razones y ciencia, donde deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y otro ejemplo, ¿no? de ética lo encontramos en el juramento hipocrático. Un ejemplo también clásico de código ético laboral es el código hipocrático que realizan los profesionales de la medicina al concluir sus estudios en todo el mundo, y aunque se ha actualizado, está vigente por más de 2000 años. Entonces nosotros podemos ir viendo acá, ¿no? Que aquí hay como un cuadro explicativo, ¿no? Donde marca las diferencias entre ambos, ¿no? Pero vamos acá donde dice campo de uso. El campo de uso, cada persona tiene su ética. Y con referente a la moral, el campo de uso la establece la sociedad. Lo establece un conglomerado de personas, ¿no? Establece qué es lo que es moralmente correcto. ¿Qué la gobierna? ¿Qué gobierna la ética? Normas legales, profesionales o individuales. ¿Y qué gobierna la moral? Normas sociales y culturales. Y aquí donde nosotros podemos ver el contraste, ¿no? Relacionado a por qué aún nosotros o los cristianos tienen esa postura con referente a las mujeres que la sociedad no tiene. Porque dentro de nuestro contexto social, dentro de nuestras creencias, está de que la mujer tiene cierto papel restrictivo, ¿no? En la consistencia vemos que la ética es uniforme y la consistencia de la moral difiere de cultura en cultura. La duración de la ética es permanente y la duración de lo moral es temporal. Y aquí te da varios ejemplos, ¿no? Ejemplos de ética, vemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el juramento hipocrático. Y ejemplos de la moralidad, vemos no mentir, ser honrado y respetar las normas. Hay algunos ejemplos, ¿no? Y aquí vemos en el tema de los límites. Los límites de la ética, y aquí te coloco un ejemplo, ¿no? Un grupo de adolescentes que no dice quién rompió una puerta porque sigue el código ético del grupo, pero puede ser visto como incorrecto moralmente. Y un ejemplo de los límites de la moralidad, dice, una acción moral puede ser poco ética. Un abogado que dice que su cliente es culpable no sigue su código ético profesional de defenderlo, pero actúa moralmente para hacer la justicia. Un ejemplo que he visto acá también era relacionado que se me pasó colocarlo aquí, era con referente a la pregunta que había hecho Matías.
eh, y lo habíamos visto anteriormente en un estudio anterior, de, colocaban el ejemplo de estando en el Holocausto, ¿sí? En la Alemania nazi, donde estaba el Holocausto y perseguían y daban muerte o llevaban a campos de concentración a judíos. Y tú eras una persona que agarraba y quería ayudar a un judío a que no pasara por este tormento. Y llegaba los nazis y te preguntaban que si tú estabas guardando y ayudando a un judío. Y tú le agarrabas y le decías que no. Ahí a nivel moral tú estás mintiendo porque estás diciendo una mentira. Pero a nivel ético tú estás pensando de que esa persona tiene derechos y entre esos derechos es que ella es igual y que no debería estar pasando por eso. Entonces, por eso quería enmarcar este concepto de ética y moral, ¿no? Porque nos ayuda a comprender un poco a lo que nosotros estamos viendo y en este momento, ¿no? Y me llamó mucho la atención de que uno de los principios éticos, ¿no? Bien marcado es los derechos humanos, que era algo que obviamente siempre estuvo, solo que no se había asimilado eh, de la mejor forma, quizás por conceptos culturales, ¿no? Ahí se encuentra enmarcado lo que es el racismo, el sexismo, todo esto, ¿no? De que el ser humano, por ser todos seres humanos, todos deberíamos tener todos los mismos derechos, ¿no? No un grupo debería ser más privilegiado que otro. Me llamó mucho la atención esto, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario que quieran hacer? Sí, yo. Diga, hermano. Me parece interesante esos conceptos. No sé si ya estás haciendo aplicación, pero Mm, ok. Pero me parecieron interesantes porque entonces por lo menos a mí me llevó a la cuestionante. ¿Bajo qué principio, norma o regla o ética o moral nosotros nos estamos guiando? Entonces nosotros correcto. nos regimos a a la moral impuesta por la sociedad, que no siempre es la correcta, pues viola muchas veces los derechos de ciertas clases de personas, digamos, ¿no? Como minorías, por ejemplo. Correcto. Y olvidamos nuestra ética personal. Entonces, me parece importante que como profesionales, como cristianos, como individuos, perseveremos o preservemos, mejor dicho, nuestra ética antes que nuestra moral, nuestros principios antes que nuestras normas. Correcto. Sí, a eso iba direccionado, ¿no? Estos conceptos, en verdad, cuando lo vi, me llamó mucho la atención porque en verdad, ver de que lo moral está impuesto por la sociedad y al ver de que va de cultura y cultura, eso lo hacen que es algo temporal, ¿no? Y por eso es que puede, como decía el hermano Matías, pensar de que hay concesiones con referente a algunas cosas, pero no es así, porque tú tienes que responder a tu ética y aquí es donde nosotros también vamos a lo de con qué cerebro estamos pensando en todas las situaciones en las cuales nos cruzamos. No es nada más en leer un texto, ¿no? O cómo reaccionamos en algunas circunstancias, sino evaluar todo bajo la razón, ¿no? Y cuando aplicamos la razón, podríamos decir que estamos usando la ética. Es cuando profundizamos algo que, y cuestionarlo. ¿Por qué hacerlo así? Porque la sociedad lo estableció así, pero que la sociedad lo comprenda así y lo vea como correcto, ¿será que en realidad es correcto? Entonces me pareció muy interesante ese punto. No sé si hay algún otro comentario. Sí, me parece interesante ese aspecto que acabas de marcar bien claro, porque en la Biblia también acontece esto, ¿no?
es importante seguir nuestra ética antes que la moral que tiene la sociedad. Y si miramos desde esta perspectiva, entonces podemos ver la historia que el hermano Matías mencionó de la mujer que esconde a los discípulos, a los hombres de Israel ay, se me olvidó la ciudad, Claro, en Jericó. en Jericó. Es para que veamos que ella aunque miente hacia la moral, digamos, ella renuncia a su moral social para seguir su ética personal. Y su ética personal es lo mismo que los principios a una escala aún mucho más cerrada, en un campo mucho más cerrado, en lo personal. Y es Correcto. interesante. Sí, sí, súper interesante. Una, una duda. Hay normas que son, bueno, porque ahí son temporales, pero hay normas que, entonces temporal significa que tiene un fin. Y mi pregunta va por ese lado del sábado, porque el sábado viene a ser una norma, pero dice que se va a guardar eternamente. Claro, en un estudio pasado, si no mal recuerdo, habíamos mencionado, ¿no? De que obviamente pueden ocurrir ciertos factores. El día está, ¿no? Pero recuerdo que en ese estudio habíamos mencionado que no sabemos si el tiempo se medirá o se mide en el cielo como se mide en la tierra. Entonces, si está compuesto en 7 días. Entonces, varía, pero el principio está que es dedicarle un día a Dios. No sé si me voy a entender a esa pregunta. El principio está, ¿no? Y habíamos dicho Ah, habíamos dicho que la norma es esos pasos que te ayudan a poder comprender el principio. creo que te voy a hacer una corrección ahí, que el Ya, principio del sábado no es tanto un día con Dios, es más bien el hecho de aprender a servir, porque perfecto. de aprender el sentido de igualdad, que es esto lo que se va a practicar toda la vida en el cielo. Siempre se va a guardar este principio de igualdad, de que todos somos iguales. Entonces, esto es lo que marca el sábado. Y aunque, digamos, los días varíen, la forma de guardar la igualdad, de preservar la igualdad puede variar con los años, pero el principio se conserva. Entonces, cuando nosotros decimos que el sábado se va a guardar por todas las eternidades, por toda la eternidad, no en plural, en singular, nos estamos refiriendo a este principio, que la igualdad, la comunión con Dios son cosas que se van a preservar por encima de todo, aunque se vean variantes de ella. Perfecto, me gusta. Me gusta, gracias, hermana. ¿Quedó claro, Matías? ¿Alguna otra pregunta? No, sí, sí, gracias. Sí, Gracias. sí. Sí, gracias. Vale, vale, vale. Bueno, espero haber respondido las preguntas hasta acá porque vamos a pasar a otro, ¿no? A otro punto que mencionó el anciano Parminder en el último campal, ¿no? Que en realidad me causó como en su momento choque y eso fue también lo que me llevó a poder armar esto, ¿no? Y es esta expresión que él ocupó, ¿no? Que la Biblia no es un libro de principios, sino un libro de ejemplos. No sé si recuerdan ese fragmento. Sí. ¿Sí? Sí. Y me pareció interesante porque el anciano también tiene la capacidad de hacer nuestra mente movernos el piso, ¿no? Pero en realidad nos insta, ¿no? Yo recuerdo una cita que yo leí en una oportunidad, pero en verdad la leí en esa oportunidad, sé que armé un estudio referente a eso, pero no lo he logrado conseguir, ¿no? Y la cita dice algo así, lo dame a parafrasear, de que hay ideas o pensamientos o estudios que pueden causar este, discrepancias o puede causar desconformidad porque suena como extraño, pero eso insta a las personas a poder estudiar y profundizar sobre ese tema. En verdad,
me gustaría poder brindárselas tal cual está, pero en verdad voy a ponerme nuevamente a buscarla porque en verdad me gustó mucho cuando la establecí en ese estudio, pero en verdad no la he conseguido más. Pero trataba sobre eso, ¿no? Y es una de las cosas que hace Lanzando Parminder, ¿no? Y, y esto de que la Biblia no es un libro de principios, sino un libro de ejemplos, me lo medité, quizás no pasaron por lo mismo que yo, ¿no? Quizás para ustedes fue fácil comprender la expresión, pero, pero cuando lo estudié, cuando busqué información, me di cuenta una vez más de que obviamente yo estaba leyendo o estaba buscando, aplicando mi cerebro reflejo. Por eso fue que cuando él dijo esto, quizás me causó un poco de shock, ¿no? Porque en realidad yo veía la Biblia como un libro de principios. Pero cuando nosotros nos ponemos a analizar, en realidad es un libro de ejemplos, ¿no? Entonces quiero ir acá al concepto de ejemplo. ¿Cuál es el concepto o la definición de ejemplo? Dice, como ejemplo, se puede entender el caso u hecho que sirve de modelo para seguir o ser evitado. La palabra modelo es de origen latín exemplum. También ejemplo es cada acción o conducta que puede inclinar a que la imiten. Es el caso de un hombre que actúa como un buen padre de familia, con una conducta intachable, extraordinaria, por lo que su conducta puede ser imitada. Es decir, es una conducta que puede ser copiada perfectamente, ya que es positiva y beneficiosa para el individuo. A su vez, existen conductas perjudiciales que son vistas como un mal ejemplo y por lo tanto no deben ser copiadas ya que son mal ejemplo. Y viendo esto me llamó la atención de que, yéndonos al inicio, vámonos al libro de Génesis. Los primeros 2 capítulos vemos a Dios haciendo su creación, creando el mundo, en los días, creando el ser humano, mostrando toda la armonía que había en el Edén. Y luego nos vamos con el capítulo 3 de Génesis, que vemos la caída del hombre, ¿sí? Y entre el mismo capítulo 3 que está dentro de la caída, vemos Génesis 3:15, que es una profecía que nos habla de que se va a ver 2 tipos de adoradores, 2 tipos de caminos, 2 tipos de ejemplos. Y luego esto te sigue marcando, después de allí podemos ver repetidas y infinidades de historias de personas que son fieles, que la misma Biblia los titula como santos, y también podemos ver ejemplos de personas que son perjudiciales, ¿no? Tienen conductas perjudiciales que te llevan al mal. Entonces, la misma Biblia te va dando ejemplos de personas que llevan un modelo de vida adecuado o con un propósito de acercarse a Dios y llegar a ese título de santidad. Aunque hemos visto que entre los patriarcas hacían cosas que eran como contrarias a nivel moral, ¿sí? Pero viendo esto nos damos cuenta de que la misma Biblia nos va dando este principio, ¿no? Este principio no. Esta idea de ejemplos de personas que hacen lo bueno y que hacen lo malo. Y te instan a tu seguir o evitar. Me llamó mucho la atención esto. Kelvin, Dígame. perdón, ¿puedo? Sí, sí. Voy a leer 1 Corintios 16, porque Ya. yo creo que cuando el anciano Parminder hacía referencia a esto de que es un libro de ejemplos, hablaba más bien en este sentido, pero tú me corregirás. Voy a leer 1 Corintios 16, dice: estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Aquí él está comparando la experiencia del Israel antiguo con la experiencia de su tiempo, que era el Israel, bueno, el omega del Israel antiguo, ¿no? Le está comparando el alfa del Israel antiguo con el omega del Israel antiguo, perdón.
Entonces, esa palabra ejemplos, cuando tú la buscas en The Strong, se refiere más bien a un molde, ¿sí? Entonces, más o menos allí lo que nos está diciendo Pablo es que son una especie de paralelo, o sea, que tú puedes, o sea, que esa palabra ejemplo se utiliza más en función de hacer paralelismos históricos, que es lo que nosotros hacemos al hacer línea sobre línea. Creo que es a eso a lo que se refería, mencionó Parminder. No estoy diciendo que lo que tú estás diciendo no se pueda complementar, pero creo que lo hizo más en función de eso. Cuando dijo de que la Biblia era un libro de ejemplos, era que era un libro de líneas. No toda línea es una línea de reforma, pero de alguna forma son líneas que también pueden ser aplicables a nuestra experiencia en términos espirituales. Claro, sí, sí, concuerdo contigo. Y de hecho, dentro de de los sinónimos de ejemplo está la palabra molde, ¿no? Pero si te pones a ver, este, cuando nosotros hacemos líneas y hacemos comparaciones, ¿qué comparamos? Comparamos una historia con otra. Y eso nos genera, y lo podemos ver que también es un ejemplo. Claro, Podemos ver exacto. que hay conductas, que hay pasos que ellos hicieron o que dejaron de hacer, que nosotros decidimos de manera personal si lo hacemos o no lo hacemos. Y eso es un ejemplo, es algo que seguimos. No sé si... Entonces ¿Sí? podemos decir que la Biblia es un libro de ejemplos ilustrados en parábolas. Correcto. Sí, Así correcto. es. Es que el concepto de parábola está claro. Sí, sí. Gracias, César, por tu aporte. Complementar Una duda. allí la idea. ¿Sí? Eh, bueno, vemos que Dios en el Antiguo Testamento, y creo que es algo que siempre hablan algunas personas, es que mata o manda a matar, digamos, a Israel, no a muchas naciones. ¿Qué principio está ahí cumpliendo? Que ¿Cómo Dios puedes está, repetir la pregunta? Disculpa. eh, Dios al antiguo Israel, bueno, al pueblo de Israel, para conquistar ciertas naciones, él manda a matar, ¿no? Él dice, tiene que matar hasta los animales. Incluso creo que, no sé si es hasta las plantas, algo así, una vez creo, entendí, no sé si me equivoco, pero el tema es qué principio está ejerciendo Dios ahí. ¿O está Claro, ejerciendo un pero... principio, está ejerciendo una moral, o es una parábola? No sé, algo así. Es un Claro, es principio, para... Siga, hermano, sí, siga. es el principio de igualdad. Al mismo tiempo que para ellos es, que para el pueblo de Israel es una matanza, para el otro pueblo es un juicio, Ujú, porque correcto. el principio dice ojo por ojo, diente por diente, digamos. En resumen, ¿no? Te estoy dando el resumen, porque básicamente dice el que mate espada, espada morirá. Entonces son naciones que, que han adquirido su fuerza, su grandeza, se puede decir, a través de la opresión y la esclavitud y el oprobio de otras naciones. Cuando Dios manda a conquistar estas naciones, Él simplemente lleva su juicio a ellos. Pero claro, a veces, por eso te digo, a veces el principio es muy, muy grande y muy difícil de ver. Por eso es necesario que lo aprendamos a ver a escala menor, dentro de las normas, dentro de las limitaciones que se nos da. Por eso hay una parábola, hay una historia que te quiere enseñar algo específico. Entonces, primero tienes que entender como la matemática, a mí me gusta mucho con la matemática ejemplificar. Tienes que entender primero la aritmética básica, pero después entender aritmética aplicada. Para responder un poco, para ampliar un poquito allí, es que eso es una parábola lo que ocurrió allí. Eso no fue que a Dios de la noche a la mañana se le ocurrió este, que hubiera esa matanza. De hecho, cuando él hace el pacto con Abraham, eh, él le dice que su nación, su parentela iba a estar cautiva en Egipto y que esa tierra no se le iba a entregar porque aún ellos no habían colmado la copa de ira de Dios. Ellos tuvieron su tiempo de gracia, tiempo para volver de su mal camino. Y no lo hicieron. Entonces, cuando nosotros vemos allí
Ahí Dios está estableciendo un juicio y le está entregando esa tierra a Israel, ¿no? Y es la parábola de lo que Dios va a hacer en el futuro. Cuando Él venga, Él va a establecer un juicio, va a acabar con el mal y va a entregar la tierra nueva al Israel. Ahí es una parábola, ¿no? Y como decía la hermana Solange, ahí también se ve el principio, ¿no? Y, y el punto de que nosotros somos libres también de elegir y poder elegir nuestro camino y tomar nuestras propias decisiones. Los principios están allí a pesar de que nosotros no los conozcamos o no los veamos. Y uno de esos principios es hacer el bien al prójimo. Y cuando tú no le haces el bien al prójimo, obviamente viene un juicio por eso. Lo que ya mencionaba con referente a la igualdad. Y es interesante que nosotros tenemos que entender una cosa, que la Biblia es un libro de ejemplos o de parábolas, pero que ilustran el principio, que es lo más interesante. Pero solamente puedes ver el principio si tú puedes aplicar metodología correctamente. De lo contrario, si tú no puedes ver el principio, tú vas a ver estas contradicciones, porque no vas a poder justificar estas cosas. Entonces, es importante la diferenciación, porque entonces, ¿de qué me sirve a mí la Biblia en específico y otro libro en particular que también son ejemplos? Las novelas, por ejemplo, son ejemplos de historias que acontecen. Entonces, tienes que poder distinguir, es un libro de ejemplos, pero que ilustra exclusivamente el principio. Pero para llegar al principio necesitas aplicar correctamente metodología. Correcto. Para ampliar un poco lo que decía la hermana Solán, la Biblia es un libro de ejemplos y en ellos están explícitos los principios de Dios, que, que es algo que debemos nosotros comprender y ver, ¿no? Eso, tenía otro pensamiento, pero se me fue. Disculpe. Yendo a esto de ejemplos, haciendo la aplicación de la metodología, y cuando veía este concepto de ejemplo, me fui a un texto que está en Primera de Corintios 11:1, que dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Y aquí vemos que Pablo seguía el ejemplo de Cristo y estaba instando a que siguieran su ejemplo, ¿no? Entonces aquí podemos ver el tema de esto de seguir los ejemplos, ¿no? Quizá de una manera un poco superficial, ¿no? No tan profundo como lo había planteado el hermano César. Y ya para ir cerrando, porque vamos cumpliendo ya el tiempo, me gustaría poder leer esta cita, ¿no? De la hermana Guay, alguien que quiera leerla, que Dice, por eso Dios ha dado tantos ejemplos que muestran los resultados que puede tener un solo acto malo, desde la triste historia de aquel pecado que trajo la muerte al mundo y toda nuestra desgracia con la pérdida del Edén, hasta la de aquel que por 30 piezas de plata vendió al Señor de gloria. La biografía bíblica abunda en ejemplos dados como advertencias puestas en las sendas que se apartan del camino de la vida. claro, ahí se complementa un poco la idea de que la Biblia, en cierta forma, es un libro de ejemplos, ¿sí? Porque nos da esas descripciones. Y eso me lleva a un texto que aparece, ¿no? En Deuteronomio que dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy, pongo la vida y la muerte, elige todo el camino. Estoy ahí parafraseando un poco. Y eso es lo que Dios nos plantea, ¿no? Cuando estudiamos y escudriñamos en cierta forma la escritura y cuando aplicamos metodología y trazamos líneas y vemos en cierta forma, cuando estudiamos las líneas de reforma y vemos cómo Dios obra, ¿no? En sus pueblos y vemos la interacción de Él con su pueblo y cómo el pueblo se comporta, ahí podemos aprender lo bueno y lo malo también. Eso. ¿Algún comentario? ¿Alguna otra
¿Otra idea o pensamiento? No, tal vez solamente agregar el hecho de que incluso en la Biblia nosotros debemos saber aplicar nuestra ética personal, ¿no? Porque también los ejemplos están regidos muchas veces a la moral de la sociedad de aquel entonces. Y esto ya no es compatible muchas veces con nosotros, con nuestra generación. Entonces tenemos que regirnos a la ética personal. Eso es lo que iba a decir, gracias hermana, por acordarme. Con referente a lo que había mencionado Matías, cuando nosotros vemos lo que ocurrió con las personas de Canaán, cuando Dios entregó esa tierra al pueblo de Dios, si lo vemos con la moral, podemos ver que es un acto atroz y podemos pensar como piensa el mundo cuando lee el Antiguo Testamento de que Dios dice que es bipolar o de cómo dice que no mates y él matas, ¿no? Porque en cierta forma estás leyendo el texto bajo tu perspectiva moral y no estás aplicando allí la ética y poder ampliar y profundizar el tema de qué es lo que está ocurriendo allí, por qué ocurrió eso, a qué se debe eso, ¿es un juicio o qué? ¿Es una parábola? Entonces allí es donde es importante empezar a aplicar la ética y obviamente complementarlo con la metodología y así poder llegar al concepto correcto. Bueno, si no hay más preguntas o aportes, en verdad espero les haya sido de provecho, ¿no? Este estudio, como lo fue para mí. Y bueno, también me nutrí de sus comentarios y aportes, en verdad agradecido. ¿Alguien va a decir algo? ¿O no? Amén. Amén. Si no hay más aporte o alguna pregunta o duda, entonces vamos a orar, ¿les parece? Vale, oremos. Oremos. Padre amante, Dios bendito y eterno, te damos gracias primeramente por este sábado que nos estás regalando en este día, Señor, pidiendo que sea de gran provecho para nosotros, Señor, que podamos reposar también de nuestras responsabilidades y que podamos dedicar nuestra mente a pensamientos elevados a pensar, Señor, a través de la razón sobre nuestro comportamiento y cómo podemos hacer el bien a las personas. Te agradecemos por este espacio que nos permitiste para poder estudiar. Bendice a todos los hermanos presentes y los que no nos pudieron acompañar también sé con ellos. Y ayúdanos, Padre, cada día a poder aplicar la metodología que tú nos has enseñado y nos sigues enseñando y poder, Padre, poner estos conceptos en práctica y empezar a poder pensar con ética y así poder comprender tus principios, Señor, y comprender tu escritura con el propósito que la dejaste. Perdona nuestras fallas, Dios, que tenemos cada día y ayúdanos cada día a poder ir abandonando aquellas cosas que son de tropiezo para nosotros. Bendice a los miembros de este movimiento para que podamos ser luz en todo momento. Ayúdanos, Padre, siempre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.